Antes, no. Nuevamente nos reunimos el día de hoy para continuar con nuestra sesión. Coméntenme, por favor, si el audio está bien. Estoy usando dos dispositivos. Sí, se escucha bien. Ya, perfecto. Bien, entonces vamos a continuar con nuestra sesión número 2. El día de hoy compartimos estrategias de intervención en tutoría y orientación educativa, pero ya vamos mirando el rol que tenemos todos los participantes, todos los implicados. Bien, entonces, y aquí vamos a compartir. Y la pregunta con la que iniciamos pues esta tarde es, ¿qué es lo que esperamos? Nuestro propósito del día de hoy es identificar los roles de los actores tutoriales y desarrollar un programa de acción para poder trabajar en conjunto. Entonces, por el chat ya sabemos nosotros cómo vamos siempre interactuando. ¿Qué es lo que esperamos para el día de hoy? Así en una sola palabrita. Vamos, todos a escribir. ¿Qué esperamos para el día de hoy? A ver, vamos viendo ese chat que se mueva ese chat. Vamos a darle vida al chat. Buenas tardes. Y ahí se van uniendo los participantes y vamos respondiendo a la pregunta, ¿qué esperamos el día de hoy? Aprender muy bien, maestra Julia, aprender, seguir enriqueciéndonos, pues con nuestros conocimientos, ¿no? Con el de todos, bien, estrategias nuevas, seguir aprendiendo, muy bien, vamos, que se mueva ese chat. Aumentar conocimientos, claro que sí. Nuevas habilidades, ¿no? Es lo que vamos a ir desarrollando, fortalecer el rol del tutor. Muy bien, maestros. Efectivamente, el día de hoy vamos a hablar de nuestro rol como tutores para ayudar, para apoyarnos, para conocer todo este sistema que nos moviliza, que nos ayuda a entender el propósito, el para qué queremos orientar a nuestros estudiantes, en qué medida la tutoría fortalece el desarrollo de las personas. Entonces, vamos a aprender juntos, vamos a seguir aprendiendo, enriqueciendo nuestros saberes. Muy bien, maestros. Entonces, la pregunta que ahora la hacemos de manera individual es cómo es nuestra relación con los padres o con las madres de familia. En realidad, antes hemos dicho que los adultos responsables no necesariamente son padres o madres, ¿no? Tenemos también la participación de los abuelos o de los tíos o de los adultos que cuidan, ¿no? Entonces, es verdad que puede haber dificultad, pero ¿cómo es nuestra relación con los padres, con estos adultos responsables de los niños, de los adolescentes? ¿Nos comunicamos con ellos? ¿Es fácil llegar a entablar algún diálogo con los padres de familia? ¿Huimos quizás de los padres mientras menos reuniones es mejor? ¿O estamos convocándolas? ¿Cómo es esa relación, maestros? Coménteme un poquito por el chat, por favor. ¿No? Por ejemplo, hay padres de familia que tienen un carácter muy dócil, muy comprometido, además, ¿no? Y están hablando, casi siempre están dialogando con los profesores, pero hay otros que después solo se aparecen para la matrícula, lamentablemente, y ya luego los vemos una vez al bimestre, ¿no? O es a lo mejor que van una vez para las citas que les damos, aunque muchas veces citamos y no llegan. En realidad hay muchas historias, nosotros muchas veces juzgamos y los padres también nos juzgan a nosotros, ¿verdad? Eh, Hay muchas realidades, pero para cada realidad también hay una respuesta. Sabemos de padres que son muy ausentes, ¿no? Padres que son ausentes, padres que posiblemente no están siempre con nosotros, que no nos acompañan tanto, pero mm, vamos a ver, ¿cómo es que nosotros podríamos pensar en atraer a los papás?
¿no? ¿Cómo pensamos en atraer a los papás? Es viable? ¿No? Son muchas las realidades que nosotros podemos ir viviendo. Hay papás efectivamente que son pocos participativos, hay papás que realmente siempre están pendientes de los hijos, del seguimiento, aunque también podemos ver que muchas veces los papás o los adultos están pendientes más que nada por la nota de los estudiantes. Y eso es un poco complicado, ¿no? Vamos viendo nosotros que, vamos viendo que el interés es netamente académico y no necesariamente encontramos un apoyo de los padres, un apoyo incluso de los hijos en función a cómo van creciendo de manera personal, ¿no? Entonces, eso también es un poco o muy, realmente es muy complicado. Bien, entonces esta es nuestra relación con los padres. Ustedes en el chat han ido escribiendo esa situación difícil, compleja. Algunos tienen muy buenas experiencias de comunicación fluida, flexible también con los papás, pero son realidades distintas. Muchas veces tiene que ver con el entorno, tiene que ver también con las realidades que vamos descubriendo, ¿no? Ahí alguien también colocaba, estamos descubriendo ahora mismo quienes tengan la oportunidad de ser tutores por primera vez de un grupo este año, pues ahora en marzo, en realidad recién están conociendo a los papás. Pero bien, esto es importante, preguntarnos cómo es esa relación es muy importante. Ya hemos hablado un poquito de los papás y ahora lo que les voy a pedir es que ustedes puedan ingresar a la plataforma. Yo ahora mismo les voy a compartir un enlace y vamos a hacer una dinámica. Esta dinámica se llama Date un like y es una tabla de cumplidos. Lo que nosotros vamos a hacer en un momento, yo les voy a dar el espacio, acá solo les explico. Ustedes van a entrar a este Padlet. Este Padlet es nuestro tablón de cumplidos. Ya hemos hablado de los maestros, de los papás que van a las reuniones, que no van, pero ahora nos vamos a hacer a nosotros mismos un cumplido. Vamos a elogiar lo mejor que tenemos como docentes, tutores, para quienes ya lo hemos vivido. Para quienes no hayan vivido antes esta experiencia, pues como docente, como este maestro formador, esta maestra que está siempre pendiente de los niños y que ahora puede estar asumiendo un rol como tutores, eh, van a elegir su mejor estrategia. Elogien eso. ¿Cómo es que nosotros podemos dar a conocer a los demás nuestra mejor estrategia? ¿Qué es lo mejor que hacemos? No, ¿cómo le damos un cumplido a alguien? Mira, eres fenomenal porque convocas a los papás, porque tienes liderazgo. Eso normalmente lo hacemos para otros, pero la autoría tiene que ver también con el que cada persona se reconozca, se valore y se dé cumplidos. Entonces, vamos a darnos un poquito de amor esta noche de manera individual, de manera personal, y ustedes solo tendrán que darle clic en este signo más, donde están viendo acá se mueve un lapicito, le dan clic, les va a salir una pantallita, y ustedes acá colocan su nombre, donde dice sujeto, ustedes por favor ahí colocan su nombre, por ejemplo, ¿no? Y yo coloco mi nombre, Verónica Castillo, y acá donde dice escribe algo bonito, pues aquí yo me doy un cumplido. Mi cumplido, ese, ¿no? Perdón usted acá que se me fue una N, ya mi cumplido para mí es, y aquí, o como ustedes deseen hacer el encabezado, por supuesto, ustedes se dan un cumplido, un regalito, ¿de acuerdo, maestros? Y esto automáticamente va a salir de esta manera. Naturalmente yo ahora no he escrito, pues ahora lo escribiré mientras ustedes lo hacen y vamos a ver cuántos cumplidos nos vamos dando. ¿De acuerdo, maestros? Entonces yo ahora mismo voy a dejar de compartir para que a través del chat nosotros podamos ingresar a nuestra plataforma, nuestra pizarrita, que es el Padlet. El día de hoy hemos elegido trabajar con el Padlet. Bien, entonces aquí tienen, si Doris la copia por favor para ir compartiendo con los maestros que se vayan incorporando.
Muy bien, entonces vamos entrando a esta pizarrita y vamos a darnos los cumplidos. Yo los iré leyendo, maestros. A ver, nos damos unos minutitos. Son las 6:12. A las 6:15, en 3 minutos, todos nos habremos escrito algo, nos habremos regalado algo. Si alguien tiene dificultad, lo dice por el chat, por favor. Escucho a mis estudiantes, no ha colocado su nombre. Muy bien, Miguel Ángel. Mi cumplido es el trabajo en equipo. Karen, mi trabajo es ser amiguita y alegre con todos. Muy bien, Dalma, mi cumplido es que eres extraordinaria. Qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando podemos dar, ¿no? Eres bella, valiente y muy fuerte. Bien. No tenemos su nombre. Patti, soy empática con los estudiantes, soy perseverante. Rocío, muy bien. George, em, gracias por tu preocupación por nosotros, ¿no? Qué bonito, más que una labor es un servicio de amor a los demás. Qué lindo, ¿no? Mi cumplido es que me gusta escuchar cada caso que me quieren compartir los estudiantes. En un mundo que va tan rápido, maestro, qué importante es que podamos escuchar a las personas. Muy bien, soy amorosa, observadora, amigable. Entiendo a mis estudiantes, positiva, contagio, la alegría de mis compañeras, soy motivadora, ¿no? Hay varias personas que son motivadores, ¿no? Muy bien. Entonces, este año los alumnos están, pero con mucha suerte. Soy paciente, muy bien, maestro Jorge. Ser motivadoras, no se dice no puedo, digo lo intentaré, qué bonito, ¿no? Muy bien. Inculcar los valores, acá también por el chat van escribiendo. ¿No? Acá hay un Padlet, pero bien, también ahí por el chat algunos han escrito. Soy empático, me gusta escuchar las opiniones, generar confianza. De acuerdo, muy bien. Darme, ustedes pueden mover ahí también los cuadritos. Si alguien ahí escribe de repente y los tapa, ustedes pueden ir moviéndolo. Yo también acá les estoy ayudando. Ser respetuosa, amigable, qué bonito, ¿no? Bien, me gusta escuchar. Bien, bien. Mi cumplido es que me gusta ir actualizándome, ser amable, comprensiva. Excelente, maestros. De acuerdo. Muy bien, maestros. Entonces, nos hemos regalado un poquito de amor. Ver estos cumplidos es interesante, es bonito. Además, es muy alentador, ¿no? Saber que ustedes son personas simpáticas, que colaboran, que escuchan. Me imagino que todas estas virtudes que ustedes ahora mismo están declarando se pueden traducir en planes de acción tutorial, en planes de vida, en estrategias, en palabras siempre motivadoras, empáticas, asertivas hacia sus estudiantes. Y esto es algo loable, esto es algo muy importante y necesario, además. Entonces, bien, el día de hoy nosotros vamos a revisar los roles del tutor, del psicólogo, del profesor. Básicamente nos vamos a centrar en el rol del tutor, del profesor, hablando un poco de los estilos y de las fortalezas y las debilidades que podamos tener. De alguna manera hemos empezado a destacar nuestras fortalezas y hablaremos un poquito acerca de la entrevista y programas de acción con las familias, algunos consejos que siempre vienen bien.
Recordemos que la semana pasada hablábamos de la orientación y a modo de resumen de lo que se fue diciendo y a lo mejor incorporando algunas ideas interesantes, es que efectivamente la orientación, cuando hablamos de orientación y tutoría educativa, pues entendemos que es un proceso permanente de interacción. La palabra clave en este proceso es la interacción y además que se da a lo largo de la vida. No es un espacio de una hora. Hablábamos que la tutoría rebasa al espacio que se le da en el aula como un tiempo programado dentro del horario escolar. Trasciende a cada uno de los espacios físicos y además de estos espacios de vida que tienen nuestros estudiantes. En ese sentido, la orientación atiende a los sujetos en correspondencia con el entorno, atiende a los niños, a los adolescentes, entiende también las problemáticas que pueden ir dándose a lo largo del desarrollo de su formación. Es una práctica pedagógica dirigida a las áreas personal social, escolar, vocacional y comunitaria. Ahí veíamos la semana pasada cómo nos interesa mucho el tema académico, el poder ayudar a nuestros estudiantes, reconocer sus estilos de aprendizaje, pero también a reconocer esos estilos de interacción, a ver y a poder ayudarlos a elegir sus caminos, sus proyectos de vida. Qué importante es que ellos aprendan de los valores y esto no se aprende con una clase, esto no se aprende con una teoría, esto se aprende con la vida, era lo que íbamos comentando todo el tiempo. La orientación además se percibe como parte integrante del proceso y el proyecto educativo. No es un resultado, la tutoría o el acompañamiento es un proceso, es un acompañar desde el conocimiento, desde entender qué es lo que está viviendo la persona o las personas a las que estamos acompañando. Se sustentan en los principios de prevención, de desarrollo y atención a la diversidad de los sujetos. Esto es muy interesante, importante, también lo hablábamos la semana pasada y decíamos que muchas veces se atiende a la tutoría o básicamente cuando hay problemas, ¿no? Cuando hay el bullying, bueno, en mi colegio está surgiendo el bullying, vamos a frenarlo, vamos a atenderlo. Sin embargo, qué importante será que todas las escuelas se unan para campañas de prevención, evitar que lleguen los problemas a la escuela. Siempre estaremos rodeados de problemas, es ineludible. Sin embargo, necesitamos estar alertas para que nuestros estudiantes estén pues siempre preparados para que los problemas en realidad no los sorprendan y por qué no ellos estén listos para enfrentar situaciones con autonomía, con libertad y sobre todo con convicción de que aquello que se hace realmente es para ser feliz y hacer felices a los demás. Entonces, como sexto punto en la orientación es que asuma funciones del diagnóstico, la asesoría, la asistencia, la ayuda, el desarrollo y, por supuesto, esta función de tutoría. Hablamos de diagnóstico de alguna manera, el día de hoy también vamos a retomar el tema del diagnóstico porque es muy importante. ¿Por qué? Porque no puedo plantear acciones de tutoría si no conozco la realidad de nuestros centros. Bien, entonces aquí ya vamos pasando a ver a los actores de la actividad tutorial en la relación familia y escuela. ¿Quiénes son los actores? Lo decíamos la semana pasada. Naturalmente, la comunidad educativa en pleno, estamos hablando de los directivos, los profesores, los padres de familia y también decíamos qué importante es darle la voz a los estudiantes. Entonces, para ello vamos a ver un pequeño video. Algunas ya lo han visto, está en la plataforma, en el Classroom. Pero aquí vamos a poder verlo. Es un video que dura 4 minutos y lo que vamos a hacer es poder responder en la plataforma, en el Classroom, por favor, en las dos preguntas que hacemos. Lo primero es, ¿qué ideas clave destacamos del video? ¿Por qué consideramos que son estas ideas clave? Y luego, ¿qué rol o roles identificas en el video? Bien, entonces estas son las dos. Lo hemos podido escuchar, hemos podido ver este video. En realidad es importante compartirlo, es bonito y es bastante sencillo. Y en su sencillez tiene una gran enseñanza. En realidad cada uno puede interpretarlo de una mejor manera. Entonces sí me gustaría
que ustedes pudieran compartir en el Classroom. Ahora ustedes van a entrar a la plataforma, ustedes van a entrar al Classroom y allí ustedes van a poder responder a las preguntas. Entonces, ahora mismo es entrar a nuestro Classroom y estamos en la sesión número 2 en actores de la actividad tutorial. Ahora les voy a mostrar para que ustedes puedan encontrarlo. Aquí tenemos, estamos en la sesión 2, reflexionamos, y ustedes, miren, ya tenemos a 2 personas que han entregado. Aquí están las preguntas. La primera es, ¿qué ideas clave destacas del video y por qué? Y la segunda, ¿qué rol o roles identificas en el video? Ustedes comentan y envían su actividad. Bien, entonces nos vamos a dar unos 20 minutos, maestros, para que ustedes puedan, si gustan, volver a escuchar el video y luego puedan escribir qué ideas. Si van acabando antes, pues ustedes me dicen, ya hemos acabado y nosotros continuamos nuestra sesión. ¿De acuerdo? Entonces aquí están en los 2 grupos, siempre en el trabajo de clase, la sesión 2 en el espacio que dice reflexionemos. Bien, entonces los voy a dejar allí para que ustedes puedan entrar a su plataforma. Para ingresar al Classroom, ustedes tienen una invitación, que es un código de clase. Además, todos entran con su correo de email, ¿cierto, Doris? A lo mejor les puedes indicar. Sí, les acabo de enviar por el chat, de todas maneras, Ujú. el enlace y también por el grupo de WhatsApp para que puedan ingresar. Perfecto. Y verificamos también, todos ya deben tener habilitado en la actividad reflexionamos. Buenas tardes. Para poder ingresar, tienen que irse a el trabajo en clase y a sesión 2, actores de la actividad tutorial. Ahí se encuentra para poder ingresar, reflexionamos. Acabo de empezar y se encuentra en el clase.
A ver, no tienen las preguntas, me comentan. A ver, aquí también las estamos copiando. Así es, Pati. Apareció. Gracias, Miriam. Gracias por avisarnos. Entonces, nosotros hemos visto un video acerca de dos personajes. Eh, Ustedes en sus respuestas también están haciendo énfasis en estos dos personajes, en la oveja, en principio, y luego el conejílope, ¿no? Que es una combinación entre conejo y un antílope. Y lo que están detectando es esta figura del tutor y también la figura del estudiante en el caso de la oveja, ¿no? Que van trasquilando. Pero hay otros personajes que están alrededor y que estamos perdiendo de vista, ¿no? Están estos topos, por ejemplo, que están en conjunto y que se ríen de la oveja una vez que pierde su lana. Están los que acompañan, hay un búho que por ahí va acompañando también el camino. Y es importante mirar todo el entorno. Cuando nosotros hacemos la tutoría, por lo general miramos siempre al profesor y miramos al estudiante. No miramos el entorno. Cuando hay un problema voy a decir, un robo, por ejemplo, hay un robo en la escuela, lo que miramos es a la persona que sustrajo aquello que no le pertenecía, ¿no? Al niño o a la niña, al estudiante, y miramos la figura del maestro y cómo luego llega a intervenirse hasta la dirección y muchas veces con el objetivo más de castigar antes que entender qué pasó, por qué se hizo una llamada de atención y si hay niños que vieron también. Es decir, siempre hay gente que observa y que puede tener una postura que puede ser mm, muy sesgada en realidad, ¿no? Entonces está entre la persona que ejerce la autoridad, está la persona que ha cometido la falta y están las otras personas que son testigos, pero que no emiten comentario alguno, aun cuando estén mirando la actitud de estos dos grandes sujetos. Y hay que trabajar mucho en el entorno, en los amigos, en los compañeros. La prevención tiene que ver con trabajar y cuidarnos todos. Entonces, yo a modo de anécdota, como ya hablábamos la semana pasada también, hicimos hace unos años, en el 2020, básicamente fue en el 2020, hicimos una intervención en un proyecto que se llama Habla Causa y Respeto Primero, y hablábamos de cómo los niños muchas veces se burlan en la hora del recreo, se burlaban en el Zoom, por ejemplo, cuando alguien prendía la cámara y veía la casita y se veía pues una pared que no estaba pintada, ya se estaban burlando de este niño. Eso hizo que mucha gente siempre tenga cámaras apagadas para evitar ver sus fondos, sus casas, por ejemplo, o que se sintieran mal y siempre se iban a quien insultaba y no a otros que podían ser testigos de estos insultos y que no decían nada. Entonces, es muy importante que ustedes ahora que están reflexionando
miren más allá de estos dos personajes importantes. Bien, hay roles fundamentales aquí. Y bueno, uno de los actores principales naturalmente es el docente. El docente, pues, ya sabemos, sí es el que enseña, la RAE te dice, ah, mira, perteneciente relativo a la enseñanza, pero en realidad hay algo más sobre el docente. ¿Qué es lo que tenemos que mirar del docente? ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué necesitamos conocer? El docente ya nos lo dice González, pero haciendo una remembranza a, a las enseñanzas de Juan Amos Comenio, todos conocemos, ¿no? Los principios de Comenio, pero ¿qué nos dice? El docente tiene la misión de formar desde la primera infancia. Estamos hablando, no estamos diciendo que solo se forma en la primera infancia, ya lo hemos dicho un poco la semana pasada, hablamos de todos los niveles educativos, desde inicial, primaria, secundaria, superior. En realidad el docente tiene la misión de formar, siempre, constantemente. Pero no es el que forma como si fuera pues el artesano que moldea, sino como aquel que le da los insumos al estudiante y lo ayuda, lo acompaña en esta formación. Y esto no lo puede hacer cuando ya es adolescente, lo necesita hacer desde que el niño es pequeño, desde los primeros años. Entonces, en la primera interacción que nosotros actualmente tenemos con las personas es en realidad desde los 2 años, ¿no? Porque ya cada vez hay más cunas, cada vez más padres están llevando a sus niños desde los primeros, incluso meses, ¿no? Para hacer la estimulación temprana. Ya hay un acompañamiento, ya hay una ayuda, le están enseñando a los niños. Entonces es importante reconocer que las personas necesitamos estar preparadas para responder a la incertidumbre. Y necesitamos estar preparadas con casos, con situaciones, mirando a nuestro alrededor. La palabra del día de hoy quizás sea mirar siempre alrededor. Necesitamos instruirnos desde la acción antes de empezar a obrar y eso nos hace pensar en esta necesidad de la prevención. Muchas veces atacamos el problema para darle solución y muchas veces no tiene solución porque ya está, ya hay una consecuencia de nuestros actos. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a mirar que existen dificultades y nosotros tenemos las herramientas para enfrentar esas dificultades y mejor aún para evitar que esas dificultades se presenten en nuestro camino? Entonces, para González, pues citando nuevamente, él siempre hablando de Comenio, nos habla de esta edad tierna, ¿no? Esta edad en la que es más flexible el poder aprender. Aquí hay un ruido cerca de mi casa, les pido disculpas, por favor, porque es inevitable este ruido. Luego, lo que se conoce en la primera infancia en realidad perdura en el tiempo. Sabemos nosotros, hemos aprendido a comer, hemos aprendido a caminar, hemos aprendido a hablar de una determinada manera y todos estos aprendizajes y el acercamiento con nuestro entorno se ha dado justamente en la primera infancia. Esto no lo olvidamos, pero por ejemplo, sucede que en la primera infancia nosotros leemos mucho con los niños. Hacemos mediación de lectura, le leemos con los títeres, pero ese acercarnos a la lectura, de, de estar alrededor de una niña, de un niño, de incluso de abrazarlos y leer juntos un cuento, una historia, un poema, se va quedando como que en el tiempo, se va haciendo como recuerdos y no se refuerza. Qué importante será para nosotros no perder de vista estos aprendizajes que vamos construyendo con los alumnos. Es verdad que ahora hablamos de tutoría y no de comprensión lectora, pero el acercamiento a la lectura va mucho más que el propósito de una comprensión lectora. Si nosotros empezamos a trabajar la lectura con los niños desde la primera infancia, los acompañamos en la lectura en la primaria, en la secundaria y con mis colegas, conmigo misma, estas personas vamos a poder tener un mejor hábito lector, con lo cual podremos enseñar a otros y podremos ir contagiando el apasionamiento por la lectura con otros.
Este ejemplo lo hago porque es de alguna manera está como que muy manoseado. Se habla mucho de la comprensión de lectura, se habla mucho de las estrategias para comprender, pero no se habla de la necesidad de ser perseverantes en estas estrategias de lectura. Entonces, si no se educa todo el tiempo, como bien lo mencionan aquí González en un artículo que escribe en el 2024, pues claro, se corre el riesgo de deformar al adulto. Y esto no lo dice González en el 2024 en realidad porque se le ocurrió. Esto lo están hablando muchos pedagogos desde hace muchos años y el padre de la didáctica nosotros ya conocemos a Juan Amos Comenio. Entonces, habrá que un poco desempolvar esto tan interesante, tan importante que nos habla Convenio y que de alguna manera se ha quedado en nuestros libros y últimamente no se habla tanto de él, ¿no? Otra de las figuras importantes, fundamentales en la formación de los estudiantes son los padres de familia, o como ya nosotros venimos diciendo, pues los adultos responsables. Es importantísimo responder a esa obligación que tienen los papás, esa obligación natural. Ellos son los llamados a educar, los llamados a formar. Ahora, ustedes cuando tengan el material van a tener estas diapositivas corregidas. Ahí ha habido un problema en el primer párrafo. Qué importante será vincular a las familias. Esto es fundamental, es necesario para desarrollar pero también para garantizar el éxito en el proceso educativo. Pero no solo, diría yo, en el proceso educativo, sino en toda la formación integral. Un padre que se sienta al lado de sus niños para leer, para escribir, para desarrollar un problema, que se sienta a lo mejor con su propio trabajo y el niño o los niños están allí haciendo sus trabajos y tienen una mesa, un trabajo compartido, un trabajo en equipo que cada uno está trabajando de manera autónoma es en realidad hacerlo sentir compañía. Sí, el padre está al lado de los niños y le está haciendo la tarea, como muchas veces vemos, ojo, cuidado, ¿no? Esto ya no es sobreprotección, esto en realidad es hacerle un daño a los niños y los papás tienen que observar esta situación. Muchas veces hemos dejado tareas en nuestras aulas y están perfectamente resueltas y con un pensamiento crítico quizás y un alto nivel de reflexión y en realidad quienes lo hicieron fueron los papás. En realidad ustedes me dirán, ah, bueno, pero es que en realidad hay de todo, Verónica, ¿no? Nosotros podremos decir de papás que hacen las tareas, las maquetas famosas, por ejemplo, cuando las dejamos que se hagan, las hacen los padres o las mandan a hacer. Y entonces no se va logrando el desarrollo de la autonomía, el desarrollo del autoconocimiento, el desarrollo de estas habilidades sociales, de estas habilidades también emocionales que son fundamentales desde pequeños. Siempre vamos a decir desde la primera infancia y en una interacción constante. Los padres de familia tienen un rol mm, de acompañamiento pero sobre todo tienen esa corresponsabilidad de la que hablábamos ya la semana pasada para poder desarrollar, para poder formar a las personas. Algo que también, pues respecto de la familia, nos dice García Huidobro en 2007, es que el pensamiento crítico, innovador, el cual permite a las personas interactuar con las demás, establecer vínculos sociales, se posibilita gracias al ambiente socialmente diverso, el cual se gesta desde la familia y se va ampliando en los diferentes escenarios sociales y con la adquisición de experiencia en los mismos. Esto es importante de reflexionarlo, de pensarlo. El criticismo, la reflexión, la innovación en nuestras escuelas no nacen solo desde los docentes en las escuelas. Se necesita generar esos espacios desde la casa. Un niño que es capaz de prestar sus colores en la escuela es porque a lo mejor en casa se le enseñó a prestar sus cosas, sus juguetes a sus hermanos. O sus padres le enseñaron a estos niños desde muy pequeños a prestar, les enseñaron además a respetar el tiempo del otro, algo que muchas veces conversamos con los papás, es que cuando les enseñan a ser solidarios, cometemos
pienso yo cometemos un error, porque muchas veces le decimos al niño, oye, préstale, dale tu juguete. Yo quiero ese juguete, dice un niño, y el padre ¿qué hace? Y le dice al otro, bien, dale el juguete. Los maestros hacemos exactamente lo mismo. Dale, préstale, no seas egoísta. Y entonces acostumbramos a que el niño se olvide de él, se olvide de su espacio, se olvide de su pertenencia y entonces siempre done a los demás. Y trabajamos en hacer felices a los demás. Pero ¿qué pasa si en vez de decirle, déjale y compártele, no seas egoísta, le decimos al niño que pide en ese momento, vamos a esperar que tu compañero termine de jugar o que tu hermano termine de jugar y te va a prestar porque si le vas a prestar, ¿le quieres prestar tu juguete? Sí, le quiero prestar, pero ahora estoy jugando. Bien, entonces o jugamos juntos o termina y luego le prestas. ¿Te parece? Si mientras tú elige otra cosa y vas jugando también y luego vamos compartiendo el espacio de juego con otros. Y entonces aprendemos que el niño primero debe aprender a respetarse, respetar su tiempo, respetar su espacio, respetar sus cosas, respetarse a sí mismo, para que luego sea capaz de compartir aquello que está descubriendo en ellos mismos. No podemos generar personas que sean egoístas, claro, no, nunca prestes, porque eso también lo hacemos los adultos, no prestes porque ese niño tiene sus cosas y tiene sus padres que le den. Y no va por allí. Hay que generar espacios en el que el niño sea capaz de mirar, oye, hay alguien que no tiene, le puedo compartir, amigo, amiga, te presto, ¿no tienes un color? Oye, no tengo color rojito. Yo tengo, te presto, yo ya lo usé, toma. Y entonces, esos son valores que no se debieran perder de vista. Em, de eso no se habla mucho, ¿no? Entonces, quizás hay que reconfigurar nuestras formas de interactuar con otros. Hablar con los papás de estos espacios, de las responsabilidades que todos tenemos en casa, papás, mamás, si es que tienen la suerte de tener a papá y mamá juntos, pues las tareas domésticas se hacen juntos o se comparten o se hacen, uno se organiza, las familias se tienen que organizar. Eh, Aquí tiene que ver mucho también con el respeto hacia todas las personas, ¿no? Escuchamos muchas veces. La mamá es la que, ustedes, muchas mamás docentes aquí seguramente llegan a casa y tienen que hacer todo eh, lo que corresponde hacer en casa. ¿Y los demás qué hacen? ¿No? Y los hijos mayores y los hijos menores y el esposo si está el esposo o quienes convivan con nosotros, ¿qué hacen? Entonces, si todos nos ayudamos, vamos modelando una forma de trato, una forma de hablar, una forma de organizar actividades, responsabilidades a todos por igual, por supuesto, desde sus capacidades, ¿cierto? Entonces ya tenemos al niñito que está colocando la mesa, ya tenemos al otro hermanito que está colocando los cubiertos, tenemos al otro hermanito que va a ayudar luego a lavar, tenemos a la pareja que está ayudando a cortar la cebolla, qué sé yo, cosas que podemos hacer todos juntos. Además, porque eso genera espacios de calidad, tiempos de calidad. Si esto se vive en la casa, será muy sencillo vivirlo en la escuela. Nosotros no podemos garantizar lo que pasa en la casa. ¿Qué nos toca hacer? Garantizar espacios en los que se comparta, en los que se organice dentro de la escuela. Y entonces existen los grupos de trabajo. Y entonces tenemos los sectores, tenemos el sector de matemática, tenemos además responsabilidades en el aula. Bien, trabajamos. Ustedes miran, pero esto no tiene nada que ver con la tutoría. En realidad, no es tan cierto. La tutoría, ya lo hemos dicho antes, no es lo que se trabaja en el plan de acción tutorial únicamente. Tiene que ver con todo. El profesor está formando todo el tiempo. Entonces, desde la, la organización de los grupos, las tareas de los grupos, las tareas que puedan hacer de manera individual, nosotros estamos haciendo tutoría porque estamos haciendo un acompañamiento en el desarrollo de estas habilidades de los niños en las áreas que competen la tutoría. Bien, entonces, y también importante, los adultos que estamos en la escuela, todos los adultos somos responsables de todos los niños que llegan a la escuela.
Entonces sí es importante conocerlos, interactuar, respetarlos, ayudarlos. No puedo yo ser la maestra de matemática y no importarme qué problema tiene ese niño, porque los problemas que pueda tener van a impactar definitivamente en las competencias que yo, como profesora de matemática, quiero que estos niños alcancen. Bien, entonces todos trabajamos en equipo. Y alguien más, por supuesto, ya lo veníamos diciendo desde la semana pasada, los estudiantes, qué importante será que nosotros podamos generar con los alumnos estos espacios de reflexión en los que ellos sientan que realmente son autónomos. Y autonomía no quiere decir que el niño hace lo que quiere sin pensar en qué quiere, ni por qué, ni para qué va a hacer las cosas. Decían antes, cuando terminábamos la primaria, a ver, sexto grado de primaria, ya los papás más o menos en el último bimestre nos iban diciendo, bueno, tú ya estás grande, tú ya te puedes ir sola a tu escuela porque tienes que acostumbrarte, porque el otro año ya no te llevo. Y haz tu tarea sola y haz todas tus cosas y empieza a hacer tus cosas solas porque tienes que ser autónoma. Pues sabemos nosotros, maestros, que la autonomía no se desarrolla de esa manera, ¿cierto? Nosotros sabemos que la autonomía no se logra porque alguien nos dijo, bueno, ya tienes la edad para ser autónoma. La autonomía se desarrolla desde la educación inicial, desde pequeñitos. Diría yo antes, hay algunas personas, algunos especialistas que nos dicen que la autonomía no tiene nada que ver, que los niños siempre son dependientes de los adultos, que los niños no piensan, que los niños no hacen lo que tienen que hacer, que los niños no pueden ser autónomos porque la autonomía es solo de adultos. Y también hay autores que nos dicen esto no es así. Tonucci, por ejemplo, es alguien que defiende mucho en la autonomía de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Vizquerra es alguien que habla también, por supuesto, de cómo desarrollar nuestras competencias desde las primeras edades. Entonces, la autonomía es también la capacidad para conocerme, para decir qué es lo que soy capaz de hacer o no. Bien nos dice nuestra colega en el chat, depende de las tareas, por supuesto, pero tiene que ver, claro, con que sea capaz de, a ver, yo voy a hacer esto y necesito ayuda en esto o en este proceso. Cuando se es consciente de aquello que se está haciendo, también se está desarrollando autonomía. Bien, entonces, autonomía no es que mandamos a los niños a hacer todo solos. Eso no es autonomía, eso estás abandonando a los niños a que hagan solos las cosas. Pero es propiciar espacios seguros para que ellos puedan ser capaces de desarrollar sus propias habilidades, de caerse, de levantarse, de pensar en cómo solucionar los problemas. ¿Quién de nosotros ha vivido esta experiencia desde inicial que nos han enseñado a resolver nuestros problemas? Seguramente los que tenemos a padres ausentes habremos aprendido a ser más autónomos, pero nos ha costado mucho, ¿no? La idea no es abandonar a los niños, la idea es estar allí, siempre, acompañarlos, pero darle el espacio para que pueda pensar, si esto me ha pasado, ¿cómo lo puedo solucionar? Necesitamos trabajar en la libertad del estudiante. Les voy a contar una experiencia interesante, bueno, esto es una historia en realidad, de un maestro, seguro lo habrán escuchado. Una maestra le dice a sus niños, bien, vamos a dibujar, ¿no? Vamos a dibujar una flor y la niña se imagina la flor y empieza a dibujarla y la maestra dice, espérate, yo no he dicho que dibujen todavía. Y la niña entonces empieza a borrar lo que ya había hecho. Luego dice, vamos a dibujarla, vamos a hacer una margarita. Y si la niña, pero a mí no me gustaba la margarita, en realidad a mí me gustaba más mi rosita, pero bueno, aprenderé a hacer la margarita. Y empieza a hacer, no he dicho que dibujen, la margarita la van a hacer como yo. Y entonces la maestra empieza a dibujar en la pizarra y empieza a dibujar ¿no? Empieza a dibujar la margarita y le dice, ahora sí, copien. Y la niña aprende que todo lo que tiene que hacer es recibir la instrucción del adulto y luego ponerse a hacer lo que la maestra dice. Cuando la niña se va a otra escuela, la maestra dice, bien, niños, vamos a dibujar nuestra flor favorita.
Y esta niña se queda sin hacer nada. La maestra le pregunta, ¿y pero por qué no has dibujado tu flor? Es que estoy esperando, maestra, que usted lo haga. Miren ustedes lo que hemos hecho. Una experiencia paralizante con esta niña, una experiencia que lo que ha hecho es cortar su creatividad. Dejar que sea libre es dejar que la niña o el niño se exprese con total confianza en que aquello que piensa, en aquello que hace, está bien o puede estar bien. Y seguramente que se va a equivocar, posiblemente la manera como haga, pues va a tener que borrar, pues aprenderá a borrar o aprenderá a solucionar el problema. Pero necesitamos darle esa confianza en decirle, oye, tú puedes hacerlo. Eso es a lo que no trabajamos, casi nunca. La participación ahora de los niños se va haciendo más creativa, es más, ahora son más críticos. Antes los niños no nos decían, profesor, así es, yo lo aprendo de esta manera mejor. Antes no lo, ni siquiera lo podríamos imaginar. ¿Cómo le podríamos decir a un maestro que tenga una forma distinta de pensar? Ahora no, ahora se le da mucha más libertad, pero hay que también enseñar a hablar a los niños, ¿cierto? O sea, con libertad, con respeto, con siempre con asertividad. ¿Cómo puedo decir algo de la mejor manera para que la otra persona no se sienta mal? Bien, esto también tiene que ver con su crecimiento, tiene que ver con su desarrollo. Ahí en el chat me van escribiendo. eh, Creo que el hecho de dejar a los hijos solos no desarrolla de manera correcta la autonomía y crea otros tipos de dificultades. Claro, claro, claro. Por eso decíamos, ¿no? No podemos dejarlos totalmente solos. Siempre debe haber una compañía, pero no hacer con los niños, no estar todo el tiempo encima de los niños, eh, opacando su desarrollo, ¿no? Entonces sí es importante estar siempre al lado. Cada niño es individual, trae habilidades, destreza, su propia visión de las cosas y además que son muy creativos, ¿no? Hay niños que son muy, muy creativos, pues, pero no los dejan. Entonces había una niña, seguro les ha pasado. Maestra, ¿escribimos con lapicero rojo o con azul? Y podemos subrayar con una raya o con doble raya. Y maestra, ¿podemos usar color verde? Y todo el tiempo están preguntando. Y entonces de repente alguien les dice, en realidad el cuaderno es de ustedes. Y yo les decía eso, ¿no? El cuaderno es de ustedes. Profesora, ¿le puedo poner stickers? Sí, es tu cuaderno. Si tú lo entiendes, vale. Si está bonito, interesante, te gusta, perfecto. Es tu cuaderno. Y la tarea la puedo hacer, hagan la tarea. Esto es lo que buscamos. Este es el propósito, este es el para qué de la tarea. Háganlo. ¿Cómo ustedes resuelven esta tarea? Bien. Y las niñas hacían la tarea. Pero otras, y esto pasa incluso a niveles de maestría, ¿no? Que te preguntan, em, ¿y se pone carátula o no se pone carátula? Y el título puede ir de tantas, ¿y cuántas palabras necesita tener el documento? Y entonces nos ponemos a preguntar, ¿qué hubiera pasado si todas las personas desarrollamos nuestra propia libertad, nuestra autonomía y ver, equivocarnos, corregir, aprender desde que somos pequeños? A lo mejor esto va a hacer que, que respondamos de manera sólida porque estamos convencidos que aquello que estamos haciendo como respuesta es la correcta. Bueno, sí, ahora todo es formato APA 7, ¿no? Pero eso es ya a nivel de maestro. Vamos a compartir unas ideas referente a la educación. Si la educación es una actividad social por excelencia, entendemos que está cambiando constantemente. En ese sentido, vale la pena preguntarnos, ¿hasta qué punto los estudiantes son conscientes de esos cambios? Nosotros decimos los estudiantes son el centro, son los protagonistas de su aprendizaje. La pregunta, ¿realmente son protagonistas de su aprendizaje? Y recuerdo que la semana pasada lo comentábamos y ahora lo recuerdo aquí, que nosotros hacemos planes de acción tutorial en diciembre sin conocer a nuestros estudiantes. Y queremos hacer un plan que funcione.
pero no conocemos al grupo de estudiantes. Entonces, ¿realmente son el centro? ¿Realmente son los protagonistas? Y los estudiantes tienen una responsabilidad en todos los niveles. Hemos hablado de los papás, los maestros y por supuesto los mismos estudiantes son responsables de su formación. ¿Hasta qué punto ellos son conocedores de la responsabilidad que tienen? A un niño le dices, estudia, haz tus organizadores, sácate AD o sácate la mejor calificación. Si en mi escuela todavía evalúo por números, pues sácate 20. Y si no, pues no eres inteligente, no has aprendido, eres vaga, eres vago. En fin, todo lo que le decimos a los chicos. ¿En qué momento les dijimos para qué es que tienen que estudiar? Sin que sea esto un sermón, ¿no? Entonces, ¿por qué nuestros chicos necesitan que todo el tiempo se les diga tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que estudiar? ¿Por qué? Porque muchas veces no se comprende o no se orienta en el propósito, en el para qué es que realmente tienen que estudiar. Bien, entonces en la manera o en la medida que los chicos sean conocedores de qué es lo que se busca, ese qué, cómo, por qué y para qué del que hablábamos la semana pasada, ellos podrán tener una postura m- más acertada también, porque van a ir creciendo y van a ir aprendiendo. Bien, ahora vamos pasando a lo otro, que tiene que ver con los padres de familia y a esta idea de entrevistarlos. En Classroom también van a encontrar ustedes en el espacio de materiales, o sea, el material de la sesión 2 hay un artículo que se va a habilitar todavía al terminar de la clase para que ahora mismo no nos distraigamos. Y aquí nos propone, en realidad es un estudio que se hace y me gustaría que lo podamos leer, lo podamos revisar. Entonces, para hacer una entrevista, una primera entrevista que yo les sugiero que puedan hacerla, son 8 preguntas. Léanlas, revísenlas, porque a lo mejor ustedes las pueden aplicar con los padres de familia con los que están trabajando. Es muy importante recoger la voz de los papás. También la escuela muchas veces le da un rol a los padres, pero este rol está ceñido únicamente a la asistencia a las reuniones. Pocas veces se los escucha, a no ser que sean miembros del CONEI o que sean miembros de APAFA o em, del comité del aula, ¿no? Y luego de eso los papás no intervienen. Entonces sería muy importante poder entender cómo es la comunicación que los papás mantienen con los docentes de manera general, ¿no? Entonces ustedes recojan, porque ahí pueden ustedes encontrar algunas percepciones de los papás respecto de la comunicación. Ah, sí, mira, con la maestra hablábamos, pero muy poco, o hablábamos de esta, eh, mm, eh, con un estilo muy autoritario, o yo pues siempre estoy buscando saber de mis hijos, no sé, la forma en la que nosotros queremos que se comuniquen los papás, lo podemos recoger en estas preguntas. Luego, ¿cuál es la estrategia utilizada por la institución para invitar a los padres de familia a participar activamente de las actividades académicas que se realizan? Miren que esta pregunta se la van a hacer a los papás. ¿Por qué? Porque es la manera como los papás perciben a la institución. Por eso es tan importante la pregunta. Ustedes pueden decir, no, no, pero es que la escuela manda las esquelas, manda los comunicados en la plataforma, les manda el comunicado por el WhatsApp. Ya, solo le manda el comunicado. ¿Hay alguna otra estrategia de comunicación o no? ¿Qué es lo que hace la escuela entonces para invitarlos a participar de las actividades? No para que sepan de las actividades, es participar. Entonces, ¿cuál será esa percepción que pueden tener los padres respecto de esta pregunta? Una tercera pregunta que sería muy interesante hacerla es, ¿cuáles serían las acciones que debe realizar la institución para que los padres se vinculen a ella y colaboren en los compromisos escolares de sus hijos? Esta pregunta también es muy interesante. Tiene que ver con, eh, ¿quieres que participe? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que participe? ¿Cómo me convocas? La escuela hace gincanas, hace festival de danzas, hace concurso de poesía para padres.
Hace deportes para incluir a los papás, hace actividades para recaudar fondos en las que incluye a los papás, dándoles las tarjetas de los BIN o las rifas para que vendan, pero ellos nunca supieron que iba a pasar esto y que tenían que vender, que al final sabemos nosotros, no lo venden, sino que ellos tienen que comprarlas todas, ¿no? Pasa mucho, algunos tienen capacidad de venta, pero no todos. Entonces, ya, pero ¿qué hace la escuela? ¿Cómo hace que los papás se vinculen a la escuela? Una cuarta pregunta tiene que ver con en qué actividades académicas desarrolladas en la institución se ha contado con la participación de padres de familia. Por ejemplo, si hay concursos de poesías, generalmente juegos florales, ¿no? Vamos a decir, juegos florales que se hacen en los aniversarios de la escuela. ¿Se invita a los papás? Me dirán, pero esas son actividades no académicas. En realidad, todas las actividades que se desarrollan en la escuela tendrían que ser académicas. La poesía tiene que ver con un área curricular. Tiene que ver, no es el área curricular, pero tiene que ver. Y las actividades para el aprendizaje también de estrategias de oratoria, para los concursos de arte, para los concursos laboral, por ejemplo, ¿no? Lo que es educación para el trabajo. ¿Cómo convocamos a los papás? ¿Cómo se incluyen estos papás en lo que es el aprendizaje de los chicos? En algún momento hablamos de cómo aprenden en las diferentes áreas, ¿no? Entonces, allí ustedes van a poder recibir, sí, estas preguntas son para recoger las percepciones de los papás, por eso son importantes, porque sería nuestro punto de partida. Una quinta pregunta, ¿no? ¿Cómo participan los padres de familia en la realización de las tareas escolares de sus hijos, dejadas por los maestros? Que ¿cómo le ayudan a los papás? Ah, sí, le ayudo porque me siento allí hasta que termine la tarea, le organizo el horario, le reviso cuadernos. ¿Qué hacen los papás? ¿No? Esa es una pregunta muy sencilla y la van a contestar con honestidad. ¿No? Ustedes pidan siempre además que las respuestas sean muy honestas. Una sexta pregunta, regularmente, ¿quién invierte más tiempo con los hijos colaborando en las actividades escolares, asistiendo a las reuniones, visitando al maestro? ¿Quién? ¿El papá, la mamá, el abuelito, la abuelita? ¿Quién? ¿No? Eso también es importante para saber quiénes son los adultos con los que nosotros vamos a contar en cualquier caso de emergencia o de comunicación directa sobre lo que pasa con nuestros niños. Una séptima pregunta tiene que ver cómo atienden los padres cuando por cualquier motivo acuden a la institución. ¿Cómo atienden a los padres? ¿Los hacen pasar? ¿Los hacen esperar? Sabemos, matrículas, los papás llegan, están todos parados, haciendo colas hasta que nos atiendan para las matrículas. Eso hacemos o les damos una bienvenida cálida, les explicamos cómo va a ser el proceso, les explicamos cómo serían qué compromisos, qué metas se tienen en el año y que necesitamos de su apoyo. ¿Se sienten bienvenidos los papás en la escuela? Que un padre y una madre que se sientan bienvenidos en la escuela son padres que van a participar. Si ven además que esta bienvenida es cálida, que la maestra es cálida, que el colegio es cálido, es una familia que va a querer ser parte de la institución y no solamente van a ir para las fiestas o para las celebraciones del Día de la Madre, Día del Padre, aniversario, sino que van a querer estar allí constantemente. Y finalmente, ¿de qué forma controlan la asistencia de los estudiantes a la institución y cómo colaboran con los compromisos escolares? Esta pregunta garantiza un poco el poder guiar o el poder mapear y poder evitar la dispersión escolar por inasistencia y también tiene que ver, esta segunda parte sobre todo, contrarrestar lo que respondieron en la pregunta 5. Entonces, siempre en sus entrevistas tenga una o dos preguntas que sean, que se presenten de manera casi distinta, pero que tengan un solo propósito, de modo que ustedes puedan em, cruzar esta información, estas respuestas y puedan tener una percepción mucho más real de lo que se busca. Bien, maestros, entonces acá tienen una idea de entrevista, revisen ese artículo que está bastante interesante. Ya casi vamos terminando, maestros, y ahora luego vamos a pasar al diálogo. Y para reflexionar, ¿no? Terminamos siempre con nuestra reflexión. La capacidad que tiene todo profesor de ponerse al lado del alumno,
de sufrir con él los procesos de alumbramiento conceptual, ¿no? De aprendizaje, de ayudarle a resolver sus problemas personales, de aprendizaje, de autonomía, dependencia, de relación. La tutorización es, pues, un proceso de acompañamiento en el aprendizaje vital. Esto es lo que decíamos al inicio, ¿no? Este aprendizaje de vida. No podemos dejar a los alumnos que vayan creciendo solos por el mundo. Necesitamos que sean libres, que sean autónomos, que estén allí, pero necesitamos estar para los alumnos. Que sepan que si pasa algo, estaré yo para ayudarlo, no para resolverle sus problemas, porque nosotros no vamos a estar todo el tiempo con los estudiantes, ¿cierto? Necesitamos vincularnos, necesitamos que ellos sepan que sus profesores no son los adultos que los van a juzgar, sino que los vamos a escuchar, vamos a tratar de entenderlos, vamos a tratar de guiarlos para llegar juntos a una respuesta. Y cuando ya esté más maduro, podrá este estudiante alcanzar pues el éxito, ¿no? Básicamente es lograr las respuestas. Bien, maestros, vamos a pasar al diálogo, esto sin La antes palabra ahí educación en el fondo les quiere cuento decir un sacar poquito. de dentro, ¿no? Es decir, no em, Comentarles, ¿no? Solo comentarles, aquí yo les voy a dejar unos videos de apoyo, hay 3 videos, tienen que ver con el buen maestro, el profesor, y uno, este que es el tema de la tutoría en la adolescencia, también que me lo pedían los maestros de secundaria, y es importante poder escuchar. Entonces cada uno puede revisarlo, si gustan los 3, y si gustan, pues el video que les ha llamado más la atención y que necesitan escuchar. Y pues algunas referencias aquí. Voy a dejar yo de compartir para que podamos conversar. Y- Bien, entonces ustedes han ido escribiendo, ¿no? Y bueno, hemos ido comentando también. Em, Aquí tienen ya, justo estaban pidiendo la asistencia, aquí tienen ya la asistencia. Em, no sé si hay alguna inquietud, alguna duda, podemos a lo mejor en estos minutos comentar. Estamos entrando ya al tema de las estrategias la siguiente semana, entramos ya con algunas estrategias quizás basadas en el design thinking, como para ir pensando en una manera distinta de elaborar nuestro plan tutorial. Sería muy interesante, maestros, que no solo nos centremos en estas son las problemáticas priorizadas por la escuela y entonces vamos, las hacemos todas, ¿no? Y las vamos a programar esto cada mes, sino que tenga un sentido, que hagamos un camino para lograr realmente un plan exitoso, ¿no? Y que ese plan sea pues vida para los estudiantes, como bien lo hemos venido diciendo. No sé si alguien de ustedes quisiera pues comentar algo, pueden levantar la mano, ya lo sabemos, y pues adelante. Y que antes de cerrar, quisiera así escucharlos un poquito. ¿Ha quedado así todo claro? Deditos arriba, si ha quedado todo claro, y si no, pues tienen también las diapositivas y un espacio para hacer consultas y ustedes puedan preguntar, ¿no? Bien, Carla, maestra Carla, muchas gracias por responder. Bien, todo claro. Entonces, a la semana que viene vamos a tratar de hacer esta estructura del design thinking, la vamos a hacer así rapidito, interesante, vamos a hacerla como para que ustedes las puedan llevar a cabo con sus estudiantes, con sus padres de familia. Yo los invito a que esas 8 preguntas que les he compartido hace un momento las puedan hacer a los padres, porque no, Carlos, ya no se ve la pantalla porque ya terminé de presentar. Entonces ahora pues quería verlos para conversar un poquito, ¿no? Adelante, Patti. A lo mejor le habilita el micro Doris, por favor. Gracias, Carolina. Clara.
Buenas noches, Buenas noches, Pati. un gusto, doctora. Quería, sobre las preguntas que usted ha puesto planteadas para los padres de familia, ¿se podrían aplicar a una encuesta para mejorar digamos, bien los instrumentos de gestión que hay que ir elaborando o actualizando, ¿no? Con esta encuesta que hay que hacer para el sondeo de la situación de la institución, o para mejorar temas puntuales del aula o de comunicación interna entre eh, estudiantes, psicólogos, cuando tenemos algún caso que hay que atender de manera, como puedo decir, multisectorial, por decirlo, ¿no? O en equipo, ¿no? ¿Se podría aplicar tipo encuesta o necesariamente en una entrevista? Ahora hay que aprovechar lo que hemos aprendido en la pandemia, ¿no? Entonces, sabemos que entrevistar a uno puede ser complicado. Es Ujú, verdad que la entrevista es mucho más rica porque te da la opción de repreguntar, ¿no? O sea, sí, a mí me gusta porque el colegio siempre me convoca a reuniones hay un horario todas las semanas, por ejemplo, eso ujú, puede decir la escuela. ¿Y por qué le parece importante? Eso me daría la entrevista, claro. ¿no? Yo puedo enfatizar un poco. Pero sabemos que los padres no tienen tanto tiempo y nosotros andamos siempre con los tiempos ajustados. Un formulario con estas preguntas y Ujú, quizás ustedes le proponen algunas alternativas de respuesta como para que marquen y le ujú, ponen pregunta abierta, ¿por qué? De modo que ellos puedan reforzar esa idea. claro. Entonces, estas ideas claro, ahí lo coloco como entrevista, estas preguntas, ustedes las puedan adaptar a la realidad de la institución. Y además, claro, tendría o las percepciones de todos los papás del aula o del colegio, que sería mucho más rico todavía, ¿no? Y por allí que eh, se me ocurre para hacerlo en su institución. Lo hacemos con todos los papás del colegio, pero luego hago un focus group con papá de primer grado, segundo grado, de primero a quinto, de primer grado o de inicial hasta quinto de secundaria, ¿no? Claro, focalizado porque las respuestas y las necesidades son otras, ¿no? Inicial se convoca mucho a los papás, secundaria mucho menos, ¿no? Entonces, bien, hago esa diferencia, pero ya puedo conversar un poco más porque estos papás podrían ser representantes de sus grados, ¿no? O de los comités, por ejemplo. Así que hay que usarlo y yo creo que les puede ir muy bien. Es más, si hay alguna otra pregunta que ustedes consideren que sería valioso recoger, ustedes la colocan, ¿no? La ponen. Muy bien. Ya luego nos contará Patricia. Preguntas para nuestros estudiantes. Sí, vamos a considerar ahí algunas preguntas, también porque sí sería muy valioso escuchar la voz de nuestros niños. La semana pasada les hablaba de una encuesta que hicimos con Francesco para un trabajo de la ciudad de las niñas y los niños, y les preguntábamos cómo es que observan su entorno, su escuela, qué entienden por el juego. Eso se las voy a poder compartir también para que ustedes lo puedan aplicar con sus niños, ¿no? Y eso lo responden inicial, primaria y secundaria, ¿no? Porque ellos son muy perceptivos y críticos en realidad, solo que no les damos la oportunidad de hablar. Y luego lo sistematizan y ustedes luego le dicen al director, mire, esto dicen nuestros niños, ¿no? Y a los niños les dicen, o sea, como cuando hacemos una investigación, mucha gente va a nuestras escuelas, recoge datos, se van y no regresan los resultados de esos datos. Y entonces nosotros seguimos siempre en lo mismo, ¿verdad? Qué importante será para nosotros recoger la voz de los niños, sistematizarla, saber entonces, en conclusión, qué nos dicen los niños, director o directora, eso nos dicen los niños. Niños, en general, entre todos ustedes han llegado a la conclusión que es esto. Y nuestro llamado es que trabajemos en esto. Esos niños, estoy segurísima, que van a poder sentirse que son realmente parte de esa comunidad educativa. No es como cuando en nuestra sociedad sabemos que nos preguntan algo, nosotros respondemos, luego no les importa. Y eso no lo podemos replicar, ¿no? No lo podemos replicar. O sea, nuestra sociedad tiene que mejorar. ¿Cómo? Transformando. ¿Desde dónde? Desde la escuela, desde que son pequeñitos. Bien, maestros, entonces esa en realidad es la consigna.
sigamos trabajando de manera articulada, inicial, primaria, secundaria, los profesores que trabajan en educación básica alternativa, haciendo lo que corresponda siempre con los estudiantes. Ahora, estas preguntas que yo les presentaba de hacer entrevistas para los padres, una institución de básica alternativa no sería viable para los papás, por supuesto, porque muchos alumnos de la básica alternativa son adultos. Bueno, preguntarle a ellos mismos cómo te recoge cómo tu familia, ¿no? Entonces ya le cambiamos, no es los padres que te ayudan, cómo te ayudan los padres, sino cómo te ayuda la familia. Cómo coordinas, cómo trabajas, cómo la familia se une a ti para acompañarte en este proceso de desarrollo personal, de desarrollo profesional. Entonces, esto es algo que sería muy interesante de trabajar. No sé si hay alguna duda, maestros, ha quedado claro. Tienen entonces en la plataforma un material para revisar. Al final se va a activar nuestra sesión del día de hoy para que la puedan revisar. Ahí están los videos también. Y pues con toda la confianza del mundo, hagan las consultas, pregúntenos y nos estaríamos viendo Dios mediante la próxima semana, si es que no hay otra preguntita. Gracias, Marisol, María. Doris, ¿hay alguna indicación?